Olvida todo lo que has visto en las tarjetas de Navidad. Olvida las imágenes infantiles de tres reyes solitarios viajando tranquilamente en camellos sobre dunas de arena, cantando villancicos. Esa es la versión de cuento de hadas. La realidad histórica es mucho más oscura, mucho más peligrosa y, sobre todo, mucho más fascinante. Cuando la Biblia dice que unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén, no estaba describiendo una visita de cortesía. Estaba describiendo un incidente diplomático de alto nivel que hizo temblar al rey más paranoico de la historia. El texto dice: el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Piénsalo un segundo. Herodes el Grande era un tirano que asesinó a su propia esposa y a sus hijos para proteger su trono. Tenía legiones romanas a su disposición. ¿Por qué iba a tener miedo de tres simples astrónomos? La respuesta es que no eran tres, y no venían solos. Lo que apareció en el horizonte de Jerusalén aquel día fue una delegación de la superpotencia enemiga de Roma, escoltada probablemente por una caballería militar armada. No venían a traer regalos, venían a legitimar un cambio de régimen. Pero la pregunta que ha desconcertado a los historiadores durante siglos es esta: ¿cómo sabían unos sacerdotes persas, paganos y lejanos que debían buscar a un Mesías judío? ¿Qué libro prohibido estaban leyendo? ¿Quién les enseñó a mirar las estrellas buscando al rey de los judíos? La respuesta nos lleva 500 años atrás en el tiempo, a las cortes de Babilonia, y a un hombre que conectó el cielo con la tierra: el profeta Daniel. Pues misterio bíblico revelado. Hoy vamos a abrir los archivos de la historia para descubrir la conexión secreta entre el profeta Daniel y los Reyes Magos. Prepárate, porque lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver el Evangelio para siempre. Primero tenemos que limpiar la historia de mitos. La Biblia, en el original griego de Mateo capítulo 2, utiliza la palabra magoi. De ahí viene nuestra palabra magia. Pero en el siglo I esto no tenía nada que ver con sacar conejos de un sombrero. Los magos eran una casta hereditaria y poderosa de sacerdotes y sabios del Imperio Parto. El Imperio Parto, que ocupaba lo que hoy es Irán e Irak, era el archienemigo de Roma. Eran los únicos que habían derrotado a las legiones romanas en batalla. Dentro de este imperio, los magos tenían un poder único. Eran científicos, médicos, intérpretes de sueños, astrónomos y, lo más importante, eran los hacedores de reyes. En la cultura parta, ningún rey podía subir al trono si no era aprobado y coronado por la orden de los magos. Entiende esto: cuando estos hombres entraron en Jerusalén, no eran turistas religiosos. Eran los senadores de una potencia mundial enemiga. Eran hombres con la autoridad de poner y quitar reyes. Ahora imagina la escena desde los ojos de Herodes. Herodes era un rey vasallo de Roma, un idumeo, no un judío puro, odiado por su pueblo. De repente, ve llegar una caravana masiva desde Oriente. Históricamente, una delegación de magos de este nivel nunca viajaría sin una escolta de caballería pesada persa, quizás 1000 hombres armados, para protegerse de los bandidos del desierto y proteger el oro que traían. Cuando entraron en la ciudad y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, no estaban haciendo una pregunta teológica. Estaban haciendo una declaración de guerra política. Le estaban diciendo a Herodes en su cara: tú eres un impostor puesto por Roma. Nosotros, los hacedores de reyes de Oriente, hemos venido a reconocer al verdadero rey legítimo. Por eso Herodes se turbó. No era miedo religioso, era pánico político. Temía un golpe de estado respaldado por el Imperio Parto. Pero aquí es donde entra el verdadero misterio. Los partos eran zoroastrianos, adoraban el fuego y las estrellas. No leían la Torá, no les importaban las profecías judías. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta casta sacerdotal persa estaba obsesionada con un rey judío?
¿Cómo sabían qué buscar y cuándo buscarlo? La pieza que falta en el rompecabezas tiene un nombre: Daniel. Viajemos al año 600 a.C. Nabucodonosor conquista Jerusalén y se lleva a los jóvenes de la nobleza a Babilonia. Entre ellos está Daniel. Por su capacidad sobrenatural para interpretar sueños, Daniel asciende en la corte. Y aquí está el dato clave que muchos pasan por alto. Daniel 2:48 dice: el rey engrandeció a Daniel y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Escucha bien, jefe supremo de todos los sabios. En el original hebreo, el término es Rab Mag, jefe de los magos. Daniel no fue solo un profeta hebreo, fue el gran maestro de la orden de los magos de Oriente. Vivió allí toda su vida. Nunca regresó a Israel. Envejeció y murió en Oriente, presidiendo sobre esta escuela de astrónomos y sabios. Es lógico, es casi inevitable, pensar que Daniel no se guardó sus visiones para sí mismo. Daniel enseñó a sus discípulos, les enseñó sobre el Dios verdadero, les enseñó a interpretar las señales de los tiempos. Y lo más importante, les dejó documentos, les dejó un legado profético que se transmitiría de maestro a discípulo dentro de la orden secreta de los magos durante 500 años. ¿Qué documentos tenían estos magos en sus manos? Probablemente tenían 2 profecías específicas que Daniel les habría enseñado a vigilar. La primera les decía qué buscar. La segunda les decía cuándo buscar. Primero el qué. Números 24:17. Una profecía dicha por Balaam, un hechicero de Oriente, de la misma zona que los magos. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Daniel les habría enseñado que una señal astronómica específica, una estrella, estaría vinculada al nacimiento del Rey Supremo, el que tendría el cetro mundial. Segundo, y más impresionante, el cuándo. La profecía de las 70 semanas de Daniel 9. El ángel Gabriel le dio a Daniel una cuenta regresiva matemática exacta. Le dijo que desde la orden para restaurar Jerusalén hasta la llegada del Mesías príncipe, pasarían 69 semanas de años, 483 años. Los magos eran matemáticos y astrónomos. Daniel era su antiguo jefe. Ellos tenían el cronograma. Generación tras generación, los magos de la escuela de Daniel en Babilonia y Persia llevaron la cuenta. Todavía no, decían los abuelos. Todavía no, decían los padres. Pero cuando llegó la generación del siglo I, los cálculos de Daniel indicaban que el tiempo se había cumplido. La ventana profética estaba abierta. Y entonces levantaron la vista y lo vieron. Vieron su estrella en el oriente. No era necesariamente una supernova explosiva. En el lenguaje astronómico de la antigüedad, los movimientos planetarios eran el mensaje. Es muy probable que vieran una serie de conjunciones raras. Júpiter, el planeta conocido como el Rey, entrando en conjunción con Régulo, la estrella conocida como el Pequeño Rey, dentro de la constelación de Leo, el símbolo de la tribu de Judá. Para un mago entrenado en la escuela de Daniel, el mensaje era un telegrama celestial. Rey, Rey, Judá. La matemática de Daniel 9 decía ahora. La señal de Números 24 decía aquí. No fue una corazonada, fue obediencia a una instrucción antigua. Prepararon la caravana, cargaron los tesoros, reunieron a la escolta armada. La misión que su fundador Daniel les había dejado hace 5 siglos estaba a punto de cumplirse. Iban a coronar al rey que Daniel sirvió en espíritu pero nunca vio en carne. Llegan a Jerusalén, causan el pánico en Herodes, y finalmente la estrella los guía, no al pesebre. Mateo dice que entraron en la casa. El niño ya tendría quizás 1 año o 2, sino a Jesús. Y aquí, estos altos dignatarios, estos hacedores de reyes ante los cuales se inclinaban los monarcas de Oriente, se tiran al suelo y postrándose le adoraron.
Le ofrecen regalos que definen su identidad, regalos que Daniel seguramente les instruyó que trajeran. Oro, reconociendo su realeza. Incienso, reconociendo su divinidad sacerdotal. Y mirra, una especia para embalsamar muertos. Incluso en su nacimiento los magos sabían, quizás por la profecía de Daniel sobre que el Mesías será cortado, que este rey había nacido para morir por su pueblo. Luego ocurre el último acto de intriga política. Dios les avisa en sueños que no vuelvan a Herodes. Herodes quería usar a los magos como sus espías para encontrar al niño y matarlo. Pero los magos, leales al rey divino y no al títere romano, engañan a Herodes. Regresan por otro camino, desaparecen en la historia, dejando atrás un Israel furioso y a un niño a salvo. Si este video te ha abierto los ojos a la profundidad real de la Navidad y la profecía, dale me gusta y compártelo. Ayúdanos a que la verdad corra más rápido que los mitos. Esto es Misterio Bíblico Revelado. Hasta la próxima vigilancia.